Hola a todos y todas, yo soy Cal y bienvenidas de regreso a Matemáticas Financieras. El día de hoy vamos a ver este tema que se llama cálculo caésimo en amortizaciones y tablas de inversión. O bueno, de hecho debería decir en tablas de amortización y tablas de inversión. La cosa es que cuando nosotros hacemos una tabla de amortizaciones, en cada paso, en cada periodo de la tabla, nosotros necesitamos del periodo anterior, del periodo exactamente anterior para poder calcular. Entonces, nuestra fórmula en la tabla o lo que hacemos en una tabla de amortización o una tabla de inversión es una cosa recursiva. Nosotros tenemos que empezar por el principio y calcular el siguiente periodo y luego calcular las cosas del siguiente periodo y del siguiente hasta llegar a el periodo deseado. Pero, ¿qué pasa si una persona nos dice, oye Cal, quiero saber cuál es el saldo que voy a tener en esta tabla de amortizaciones en el periodo número 8, por decir algún número, y yo no quiero hacer toda la tabla desde el principio hasta el número 8, o no tengo Excel a la mano y a lo mejor quiero nada más una fórmula rápida que me lo dé. Entonces, eso es el cálculo caésimo, es calcular el saldo caésimo, el saldo en el periodo K, sin tener que hacer toda la tabla. Entonces, déjenme darles el ejemplo aquí rápidamente. Nosotros tenemos esta tabla que era del ejemplo de cuando expliqué lo que eran las tablas de amortizaciones, un par de videos anterior. Y yo tengo aquí pues que empiezo con mi saldo y luego para calcular el siguiente saldo necesito saber el saldo anterior y el pago a capital anterior. Para calcular el siguiente necesito el anterior y así yo no puedo sacar, con lo que sabemos hasta ahora, no puedo sacar el saldo número 8 si yo no sé el saldo número 7. Y no puedo sacar el saldo número 7 si no sé el saldo del número 6. Y bueno, y el pago a capital también. Y así, de manera que, de hecho, yo no puedo sacar si no sé todos estos datos. Bueno, aquí tengo mi R, esa es lo primero que sacamos, y también mi I, que en este ejemplo tenemos un préstamo de 10,000 pesos con una tasa del 6% que se pagará en 10 pagos anuales, entonces mi I es del 6%, 0.06, pero justo qué pasa, y qué tal que yo tengo una tabla que van a ser pagos semanales por 2 años, entonces van a ser 104 periodos. Entonces, y alguien me dice, oye, yo quiero saber a la mitad, en el periodo número 52, cuánto saldo tengo. Y lo mismo puede pasar con las tablas del fondo de inversión. En las tablas del fondo de inversión, pues también yo puedo decir, estoy invirtiendo cierta cantidad de dinero o tengo cierta meta, pero yo quiero saber, no sé, en el periodo 6, en el mes 6, quiero saber cuál es mi saldo o quiero saber cuántos intereses gané en ese periodo. ¿Cómo le hago? Y justo eso es este tema. Entonces, les voy a compartir las fórmulas directamente y más o menos les voy a dar una idea de dónde vienen, pero si quieren saber más a detalle cómo se deducen estas fórmulas, se puede hacer en un video posterior si me lo piden, pero para fines de esta clase vamos a ver las fórmulas y nada más una idea general. Entonces, empecemos con las tablas de amortización. A ver, en nuestras tablas de amortización tenemos nuestro número, que va a ser el número que vamos a calcular va a ser el número K, cuando nosotros estamos en nuestro periodo K. No le pongo N porque N va a ser nuestro plazo total, ¿ok? Entonces N, digamos, sería nuestro último periodo, pero K puede ser cualquiera que esté entre 1 y N. Tenemos después nuestro saldo, tenemos nuestro pago a capital o principal. Voy a poner pago a principal para que recuerden ese nombre. Tenemos nuestro pago a intereses y tenemos nuestro pago total. A ver, vamos a pensar que nosotros tenemos nuestra deuda o nuestro valor inicial, que ese va a ser nuestro valor anticipado. Entonces, nosotros tenemos nuestra deuda inicial. Valor anticipado o valor actual, valor presente, capital, cualquiera de esos nombres se refiere a nuestra deuda inicial. Y tenemos nuestra I. Tenemos nuestra tasa de intereses I, que ya está en el tiempo de nuestras capitalizaciones. O sea, I es una tasa de intereses mensual si nosotros vamos a estar haciendo pagos mensuales, si nosotros vamos a estar haciendo capitalizaciones mensuales. Entonces, estos son datos que ya tenemos y bueno, de hecho también pensamos que ya tenemos nuestra N, que nuestra N, por supuesto, es
la cantidad de periodos que vamos a tener en total, nuestro plazo total. Entonces, nuestro total es la R que la sacamos de la fórmula de anualidades vencidas en donde tenemos nosotros a nuestro valor actual. Entonces, si recuerdan la fórmula, de hecho la puedo sacar aquí. Ahí está anotada de cuando nosotros hicimos la tabla en Excel. Esa es la fórmula que necesitamos para sacar a nuestra R. Claro, ahí no está despejada, pero podemos despejar fácilmente simplemente pasando, dividiendo este cociente que tenemos aquí, esta fracción, 1 menos 1 más i a la menos n entre i. Y entonces sacamos nuestra R con puros datos que ya tenemos, nuestro valor anticipado, nuestra i y nuestra n. Y ese siempre va a ser el mismo valor sin importar cuál sea la k. Entonces, pues eso es lo primero que tenemos que sacar generalmente, nuestra i y nuestra r. Luego nos podemos preguntar cómo sacamos nuestro saldo. Y de hecho el saldo késimo se va a ver de la siguiente manera. Nosotros vamos a multiplicar nuestro valor actual por 1 más i a la k menos 1. Y a eso le vamos a restar r por 1 más i a la k menos 1 menos 1 entre i. Entonces, estas dos fórmulas, esta parte de aquí, esta fórmula tiene dos partes. La parte de la izquierda recuerda como al capital. Nosotros tenemos, recuerda como al monto. Nosotros tenemos un monto que nuestro monto es capital por 1 más i a la n, normalmente. Entonces, esta parte de aquí se refiere a el monto que se ha ido acumulando. Entonces nosotros estamos incluyendo aquí los intereses que se han ido acumulando hasta ese momento. Y esta parte de aquí nos recuerda a la otra fórmula del monto, pero de nuestro monto de cuando tenemos nosotros una anualidad. De hecho, esta es justo la fórmula de, si aquí ponemos n en vez de k menos 1, es justo la fórmula del monto en anualidades vencidas. Entonces, básicamente lo que podemos pensar es que nosotros tenemos un monto que se ha acumulado con los intereses relacionados con nuestro valor actual de nuestra deuda inicial, y nosotros tenemos un monto que se le está restando a esa deuda que está justo haciendo bajar esa deuda. Entonces, esto es como si nosotros tuviéramos aquí una deuda que teníamos hasta ese momento menos la cantidad que le hemos estado bajando por estar haciendo nuestros pagos. Noten aquí que en vez de elevar a la n o a la k, estamos elevando a la k menos 1. Y la razón por la que estamos elevando a la k menos 1, pueden recordar, es que este saldo es el saldo inicial, es el saldo al principio del periodo. Entonces, es como si fuera un saldo que tenemos al final del periodo anterior, porque este saldo es antes de que se haga ninguna operación. Las operaciones se hacen después sobre este saldo. Entonces, ese es el saldo que nosotros tenemos y esta sería la fórmula del saldo késimo. Ahora, los intereses késimos, en realidad, interés K, es tan fácil como sacarlo como lo hacemos en la tabla normalmente, porque en realidad el saldo késimo es el único que normalmente depende de las cosas anteriores. Lo demás ya nada más depende de este saldo késimo. Entonces, en la tabla de amortizaciones, normalmente los intereses es I por I veces nuestro saldo késimo. Claro que si nosotros quisiéramos calcular directamente los intereses y no queremos primero calcular, porque ya estamos calculando muchas cosas, primero el R y luego calcular el saldo y luego calcular los intereses, se podría de hecho hacer una sustitución aquí en la que esto lo sustituyamos aquí. Solamente hay que tomar en cuenta que aquí sí es la n del plazo total, y aquí es la k del periodo en el que estamos, pero me parece que es un poco más sencillo de recordar, sobre todo si nosotros primero hacemos la R, como ya sabemos, y luego así sacamos el saldo. Sin embargo, para los intereses, si hay una fórmula un poco más sencilla si nosotros sustituimos a nuestro saldo, porque si nosotros sustituimos a nuestro saldo, nosotros tenemos que esta i de aquí se cancela con esta i que estamos multiplicando, de manera que se puede ver un poco más sencillo como nuestro valor anticipado por i por 1 más i a la k menos 1 menos r por
1 más I a la K menos 1 menos 1. Y entonces esta es la fórmula que pueden recordar o que pueden anotar. Creo que se ve bastante elegante. O si de todas formas van a sacar el saldo, pues ya saben que los intereses de ese periodo simplemente son los intereses que se sacan de ese saldo. Y el pago a principal o pago a capital, pues como nosotros sabemos, pago capital K siempre es simplemente nuestro pago total menos nuestro pago de intereses, ¿sí? Nosotros el total que vamos a pagar le quitamos los intereses y eso es lo que se vuelve el pago a capital que vamos a estar pagándole para bajar nuestra deuda. Claro que si sustituimos, esto es, pues nuestro pago total es simplemente es R menos nuestros intereses aquí, que sería esto. Y aquí hay una cosa muy chida que se puede hacer, que si notamos que esta R está multiplicando a este menos 1 de aquí, entonces esto nos queda un más R, que con este menos se vuelve un menos R, que se cancela con esta R, y entonces, para no hacerles el cuento tan largo, queda simplemente valor anticipado por I por 1 más I a la K menos 1 menos R por 1 más I a la K menos 1. Y de hecho, si quieren ser chicas cool, todavía pueden hacer que esto sea, por ejemplo, I por valor anticipado menos R y factorizamos este 1 más I a la K menos 1 y así queda. Entonces, pues sí, una fórmula interesante, sencilla, pero si de todas formas van a sacar a sus intereses, pues entonces pueden recordar que simplemente su pago total, que es la R que sacamos de esta fórmula, que ya la debieron haber sacado para poder hacer lo demás, menos los intereses. Entonces cualquiera de esas está bien. Entonces, pues sí, básicamente son 4 formulitas, aunque lo que podría ser mejor que hicieran, si es que, a menos de que vayan a anotar todas las fórmulas, pero si las quieren recordar, a lo mejor lo más fácil sería que se acuerden de la fórmula del saldo késimo y pues ya nada más ustedes recuerdan que los intereses son los intereses de ese saldo, o sea, I por el saldo, y que su pago principal simplemente es su pago total menos los intereses, y pues eso sería lo más sencillo. Pero pues tenemos todas esas fórmulas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos sacar los números totales? Es decir, digamos que nosotros queremos saber cuál fue nuestro pago a principal total, cuál fue el total de intereses que tuvimos, cuál fue el total de totales que tuvimos, o sea, el total de nuestros pagos, el total de nuestros pagos totales, la suma de todos los pagos que hicimos. Bueno, si recuerdan, en nuestro pequeño Excel que tenemos aquí, pues lo que nosotros hacíamos era que sacábamos todos, bueno, el saldo no tiene sentido, el saldo al final termina siendo 0, pero nosotros sacábamos todos nuestros pagos de intereses y al final sumábamos todos esos pagos de intereses. Pero ¿qué tal que yo no quiero hacer toda la tabla, sacar todos mis pagos de intereses, sino que yo quiero hacerlo con una sencilla fórmula? Pues es posible y de hecho no es nada difícil. Empecemos por nuestro pago total. El pago total es el más fácil porque todos nuestros pagos son de R y vamos a hacer N pagos de R. Así que nuestro pago total, o sea, la suma de todos nuestros pagos totales va a ser simplemente N por R. ¿Sí? Porque vamos a hacer N pagos de R pesos o de R dinero. Entonces eso es muy fácil. De hecho, nuestro pago a capital o nuestro pago principal total también es muy fácil porque simplemente es igual a nuestro valor anticipado. Al final, en nuestra deuda, vamos a terminar pagando toda la deuda. Si esta es la cantidad que hace que la deuda baje y al final la deuda va a quedar en 0, entonces pues vamos a hacer que la deuda baje en una cantidad igual que la deuda originalmente. De manera que los intereses en realidad son muy sencillos de sacar porque, si recordamos, los intereses simplemente son la resta de lo que pagamos en total menos nuestro pago a capital. ¿Sí? Nosotros pagamos una cantidad en total que, pues, lo que pagamos de excedente por encima de nuestra deuda original, pues van a ser los intereses. Y pues si sustituimos esto con lo que sabemos de estos amigos de aquí al lado,
pues esto simplemente va a ser n por r menos nuestro valor anticipado. Entonces estas fórmulas son sencillas, son bonitas. Bueno, no todas son tan sencillas, pero yo quiero decir estas de los totales, en realidad no tienen tanto pierde. E incluso es fácil acordarnos de cómo salen. Simplemente nuestros pagos totales pues es n veces lo que estamos pagando cada periodo, donde n es la cantidad de periodos totales. Ok, hagamos un ejemplo rápidamente. Supongamos que nosotros tenemos un préstamo de 10,000 pesos. O sea, lo que quiere decir eso es que nuestro valor actual o valor anticipado es de 10,000 pesos. Ahora, nosotros tenemos una tasa del 6%, o sea, 0.06, que se pagará a 10 pagos anuales. O sea, n es igual a 10. Y pues nuestra tasa, si es esta, no hay que convertirla a meses o a bimestres, a semana o algo, porque estamos diciendo que vamos a hacer pagos anuales. Entonces nuestra tasa, que ya es anual, se queda igual. O la podemos usar así como está. Entonces, la pregunta que tenemos, la pregunta que tiene la persona es ¿cuánto tiene que pagar si quiere terminar de pagar o quiere liquidar a los 7 años? O sea, a lo mejor no está muy bien redactada la pregunta, pero lo que estoy queriendo decir es que va a estar pagando normalmente, como su plan de su tabla de amortización le indica, durante los primeros 6 años, y al 7º año va a decir, ¿sabes qué? Ya quiero terminar de pagar todo, quiero saber cuál es el saldo que tengo al 7º año y quiero pagar ese saldo y con eso ya liquidar mi deuda. Entonces, básicamente lo que tenemos que saber nosotros es cuál es nuestro saldo en el periodo número 7. Entonces, lo primero que debemos hacer es sacar, bueno, nuestra I es 6%, 0.06. Nuestra N es 10, nuestro valor anticipado hay que sacar a nuestra R. Entonces, si recordamos nuestra fórmula, que la tengo aquí anotada, lo que tendríamos que poner en nuestra calculadora sería 10,000 entre, y podemos sacar esta parte primero, es 1 menos 1 más I, que directamente voy a poner 1.06 elevado a la menos N, o sea, la menos 10, y eso dividido entre I. 0.06. Entonces, para no confundirnos, lo que podríamos hacer sería en nuestra calculadora sacar primero la parte de abajo, asegurarnos de poner muchos decimales para que no haya error por los decimales, y luego hacer 10,000 entre eso, y lo que nos debe quedar es, según mi cálculo que hice aquí con Excel, es 1,358.68, pero bueno, de hecho déjenme poner 6,796. O sea, yo sé que normalmente solo pagamos hasta decimales, pero digo hasta centavos, pero voy a poner milésimas también para que sea un poco más preciso el cálculo. Y entonces, pues queremos sacar justo nuestro saldo en el 7º periodo. Entonces, si usamos nuestra fórmula, recordando que aquí es K-1 en vez de ser K, pues tendremos que nuestro saldo al 7º periodo es 10,000 por 1 más I, que directamente voy a poner 1.06 elevado a la K-1, o sea, a la 6 menos R, que ya tengo aquí, que es 1, o sea, 1,358.6796 por, y pues aquí es la fórmula del monto, 1 más I, de hecho el 1 más I, pues ya lo puedo cambiar por 1.06, ya haciendo la suma de 1 más 0.06 a las 6 menos 1 entre I, 0.06. Y si eso lo meto a mi siempre confiable calculadora del Excel, me da aproximadamente 4,707. Bueno, 968, pero voy a poner 97 para aproximar a los decimales. O bueno, voy a dejar 968 porque les quiero enseñar que justo ese ejemplo está sacado del ejemplo que les había puesto antes cuando estaba explicando las tablas de amortización. Aquí está. Y aquí puse en el Excel la fórmula, como ven, que es la que les dije, es la que tengo justo anotada aquí. Y lo que me dio es esto, que lo anoté ahí. Bueno, aquí ya redondeo a 97 y aquí si vemos, ese es justo el saldo que
tenemos ahí. Entonces, pues sí nos da exactamente lo que queríamos, el saldo en el periodo número 7. De hecho, aquí en esta sección, en la tabla de amortización del ejemplo que les había enseñado la vez que les enseñé cómo hacer una tabla de amortización en Excel, nosotros tenemos este ejemplo y aquí está la tabla que hicimos pues de la forma recursiva en la que cada saldo es la resta del saldo anterior menos el pago a capital anterior. Sin embargo, aquí a la derecha hice una tabla en la que solamente utilicé la fórmula del cálculo késimo, la fórmula que no es recursiva. Si notan aquí nada más se ilumina el número, que ese va a ser mi K, mi I, mi tasa I y mi pago total, que es mi R. Entonces, pues aquí tenemos la fórmula, que básicamente es el valor inicial por 1 más I elevado a la K menos 1 menos R por, y pues esta fracción que tenemos 1 más I a la K menos 1 y todo eso dividido entre I. Entonces, pues lo hice así y podemos ver que exactamente todos los valores del saldo coinciden. También hice lo mismo para el capital con la fórmula que les puse aquí hace un momento y también podemos ver que todos los capitales coinciden. Lo mismo con los intereses. Todos los intereses coinciden y estoy utilizando aquí la fórmula que les puse hace un momento. Y al final estoy utilizando también esta fórmula en el pago total, por ejemplo, tengo 20 veces H3, que es la renta, que es la R, y pues 20 porque son 20 periodos, y pues si me da exactamente esto, que es la suma de todos estos. Bueno, eso es un poco obvio porque simplemente estoy sumando R 20 veces. Tengo el 150,000, que simplemente es mi valor actual, mi valor anticipado, y tengo mis intereses, que simplemente es la resta de 20 veces mi pago total, 20 veces mi R, menos mi valor anticipado, mi deuda que cubrí, y me dan los intereses. Entonces, pues hice este ejercicio un poco para ver que sí todo quedaba bien. Aunque lo hiciera, aquí está hecho todo con la fórmula recursiva. Estos intereses son la I multiplicada del saldo, todo así a mano, y aquí estoy directamente en cada una de estas. O sea, yo puedo borrar cualquiera de estas y no afecta nada porque nada depende de las demás. Entonces, pues, sí funciona. Ok, entonces ese es el cálculo késimo en las tablas de amortizaciones. Para que no quede tan largo el video, voy a hacer les voy a decir las fórmulas del cálculo késimo en las tablas de inversión en otro video, en el siguiente. Entonces, pues, si les gustó, por favor, denme like, suscríbanse si no se quieren perder ese video de las tablas de inversión y nos vemos en el siguiente. Adiós.